Saludos, mi nombre es Reina Hortensia Jule Mestanza y voy a explicarles la primera de las fases del proceso de formación de ley, la fase legislativa. Esta inicia con la presentación del proyecto de ley ante el órgano legislativo, mediante la Gerencia de Operaciones Legislativas, quien remite el proyecto ante la Junta Directiva a través de su secretario, quien la agenda e informa al presidente de la Asamblea Legislativa, pues es él quien el que va a decidir qué comisión legislativa es la que va a dictaminar acerca de la misma. El presidente de la Asamblea Legislativa, a fin de enterar al Pleno Legislativo, debe dar lectura al resumen del proyecto de ley. Esto en base al artículo 72, lectura y distribución de correspondencia del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, abreviado REAL. Una vez hecha la lectura de este resumen del proyecto de ley, el presidente de la Asamblea Legislativa debe nombrar a una de las comisiones permanentes para que estudie y dictamine sobre dicho proyecto de ley. En base al artículo 13, atribuciones de presidencia en el numeral 6 y artículo 51, expedientes de la Comisión del Real. Posteriormente, la comisión encargada emite su dictamen, el cual consiste en dar opinión sobre el proyecto de ley para ilustrar al Pleno Legislativo. Su dictamen puede ser de varias clases, puede ser favorable total, favorable parcial o desfavorable. Este dictamen no es obligatorio, pudiendo el Pleno decidir lo contrario a lo recomendado en el dictamen. La lectura del dictamen es llevada a cabo por el secretario de la Comisión Permanente ante el Pleno Legislativo, para que estos se ilustren con el análisis de hecho y se les brinde elementos necesarios de juicio para el debate y la toma de la decisión más certera. Es necesario después dar lectura completa al proyecto de ley ante el Pleno Legislativo, y es uno de los secretarios de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa quien será el encargado de realizar este acto jurídico, pues es necesario ilustrar al Pleno sobre el contenido de un proyecto de ley sobre el cual votarán. Posteriormente se da inicio al debate entre los legisladores, donde cada uno expondrá en base a sus conocimientos y o experiencias los pros y los contras de aprobar o rechazar dicho proyecto de ley. Para poder llevar a cabo esta discusión es necesario tener un quórum de 43 diputados, esto en base al artículo 123 de nuestra Constitución Nacional. De esta manera llegamos al punto de la votación, que es el acto jurídico donde cada uno de los diputados se pronunciará individualmente mediante el voto electrónico. Todos estos deberán estar debidamente ubicados en su curul. Si los resultados de esta votación son favorables, el proyecto de ley se aprueba, expresando la voluntad política del Estado de convertir el proyecto de ley en ley de la República y, como consecuencia, generando el deber jurídico de formular el correspondiente decreto legislativo para darle continuidad al proceso de formación de ley. Finalmente, se formula el decreto legislativo con sus respectivas formalidades y este debe ser remitido en un plazo de 10 días hábiles al presidente de la República. Hasta aquí mi participación. A continuación, mi compañero explicará la fase ejecutiva de mi compañero Marvin Alexander. Saludos, Máster Lorena Beatriz Artero y compañeros de la clase. Les hablaré acerca del proceso de formación de ley, la fase que le compete al órgano ejecutivo. Una vez que la Asamblea Legislativa haya aprobado una ley y haya formulado el decreto legislativo, que también puede ser un decreto de tipo ejecutivo, esta deberá de enviarla al presidente de la República en un plazo de 10 días, según lo establece el artículo 135 de la Constitución. Una vez que llega a manos del presidente de la República el proyecto de ley, este tiene 3 atribuciones, facultades u obligaciones principalmente, según lo establece el artículo 168 de la Constitución. Esas 3 atribuciones principales son que puede sancionar el proyecto de ley, puede observarlo y también puede vetar el proyecto de ley. Comenzaré hablándoles acerca de la sanción. Vamos a entender que esta es cuando el presidente de la República le da el visto bueno a un proyecto de ley. Establece el artículo 136 de la Constitución que si el presidente de la República no encontrara ninguna objeción, ninguna observación, este deberá de firmar los 2 ejemplares que le hizo llegar en un primer momento la Asamblea Legislativa, devolviendo una copia
a la Asamblea y la otra copia deberá de guardarla en su archivo. De igual forma establece que deberá enviar a publicar el proyecto de ley al diario oficial. Luego, en este mismo proceso de la sanción encontramos 3 etapas más, las cuales son la promulgación de la ley, encontramos la publicación de la ley y la vigencia de la ley. La promulgación de la ley la vamos a entender que es cuando el presidente de la República da conocimiento de que la ley reúne todas las formalidades exigidas por la Constitución y de igual forma da conocimiento de que sancionará el proyecto de ley. Tanto para la sanción como para la promulgación hay un periodo de 8 días según lo establece el artículo 137 de la Constitución. Una vez promulgada la ley, se dará paso a la publicación de la ley. Vamos a entender que este es el acto en que el presidente de la República manda a publicar un proyecto al diario oficial para conocimiento de la población en general. Establece el artículo 139 de la Constitución que el presidente de la República tiene un periodo de 15 días para mandar a publicar al diario oficial. Si no lo hiciera, el encargado de publicar sería el presidente de la Asamblea Legislativa, ya sea en el diario oficial o en un diario de mayor circulación. Luego encontramos la vigencia de la ley. Establece el artículo 140 de la Constitución que el periodo de vigencia de una ley será de 8 días a partir de su publicación. De igual manera, este artículo hace referencia a que habrá algunas leyes que su periodo de vigencia será menor, pero que en ninguna circunstancia será mayor a 8 días. Luego les hablaré acerca de la parte que corresponde a la observación presidencial, es decir, la segunda atribución. Vamos a entender que esta es cuando el presidente de la República regresa un proyecto de ley a la Asamblea haciendo ciertas observaciones, ¿verdad? Establece el artículo 137 que será acá la Asamblea la que determine lo concerniente en esta situación. Es decir, está en su potestad solventar las observaciones que le hizo el presidente o también puede dejar tal cual como estaba formulada la ley en un principio. Para ambos casos necesita la mayoría simple, es decir, 43 votos, la mitad más 1 de los 84 diputados. Si lograse ratificar el proyecto, este regresará nuevamente al Ejecutivo, donde tendrá que el presidente sancionarlo y publicarlo. Por el contrario, si no lograse la mayoría simple, el proyecto simplemente se archivará. Ahora les hablaré acerca de la tercera atribución del presidente de la República, que es el veto. Vamos a entender que veto significa prohibir, vedar o impedir, para lo cual nos vamos a remitir al artículo 137 de la Constitución, el cual establece que si el presidente de la República vetare un proyecto de ley, este deberá remitirlo a la Asamblea en un periodo de 8 días y deberá de puntualizar las razones por las cuales vetó el proyecto. Alguna de estas podría ser que el presidente considere que es inconstitucional. Ahora bien, si la Asamblea decide superar el veto, necesita la mayoría calificada, que son un total de 56 diputados de los 84. Y si lograra ratificar el proyecto, este deberá de enviarse al Ejecutivo para su respectiva sanción y publicación. Ahora bien, hay una pequeña excepción en esta parte. Establece el artículo 138 de la Constitución que si la Asamblea Legislativa ratifica un proyecto que el presidente ha vetado por inconstitucional, debe de dirigirse el presidente de la República al tercer día hábil a la Corte Suprema de Justicia. Y será este órgano de Estado el que decidirá si la ley es constitucional y por ende debe de publicarse, debe sancionarse y publicarse, o por si lo contrario, la ley es inconstitucional, en cuyo caso no procederá. Muy bien, esta es mi participación. Les agradezco por su atención. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jocelyn Peña y en esta ocasión vengo a hablarle sobre los requisitos para ser diputado. Los diputados son elegidos para un periodo de 3 años con posibilidad de reelección mediante al sufragio universal directo a través de listas de candidatos de cada partido político legalmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral. También la Constitución de la República nos dice en el artículo 121 que la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por diputados elegidos en la forma prescrita por esta Constitución y que a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. Ahora bien, la Constitución establece que para ser candidato a diputado, el candidato ha de cumplir con algunas condiciones que nos la establece en el artículo 126, que dice que para ser diputado se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento
hijo de padre o madre salvadoreña de notoria honradez e instrucción, y no debe de haber perdido los derechos de ciudadano en los últimos 5 años anterior a la elección. La Cámara de Diputados está compuesta por 190 representantes del pueblo, el cual 178 de ellos se eligen por representación proporcional a razón de 1 por cada 50.000 habitantes mediante el voto directo y secreto en todo el país. También la Constitución de la República en el artículo 127 dice algunos nombramientos el cual no pueden ser candidatos a diputado, el cual son el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros del Estado, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios y los organismos electorales, los militares de alta y en general, los funcionarios que ejercen jurisdicción. Gracias. Buenas noches, compañeros. Para efecto de registro, mi nombre es Joana Saray Gutiérrez Arqueta y a mí me toca explicar todo lo relacionado con la iniciativa de ley. De acuerdo a nuestra Constitución, en su artículo 133 se enumeran quienes exclusivamente tienen iniciativa de ley. Así, en el numeral 1 nos menciona que son los diputados, cuya función básica es la de legislar, como lo dice el artículo 121 de nuestra Constitución, que es que a la Asamblea Legislativa le compete fundamentalmente la función de legislar, y legislar es hacer leyes que regulan la conducta de los ciudadanos. Así, el artículo 131, ordinal quinto, nos dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, reformar y derogar las leyes secundarias. Por otra parte, de acuerdo al numeral 2 del artículo 133 de la Constitución, tienen exclusivamente iniciativa de ley el presidente de la República por medio de sus ministros. Esto quiere decir que si el presidente presentara un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sin la refrenda y visto bueno de su ministro, no pudiera tener iniciativa. Es necesario que lo haga por medio de sus ministros del ramo correspondiente. Si, por ejemplo, pretendiera aumentar los impuestos sin la refrenda y comunicación del ministro de Hacienda, ese proyecto de ley sería inconstitucional. Se relaciona esto con el artículo 163, que nos dice que los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la República deben ser refrendados y comunicados por los ministros de sus respectivos ramos. También tiene iniciativa de ley de acuerdo con el artículo 133, numeral 3 de la Corte Suprema de Justicia, pero solo en materia relacionada con la abogacía, el notariado del órgano judicial y competencias de los tribunales. Así, por ejemplo, si se presenta de parte de la Corte un proyecto de ley para que todo aquel licenciado en ciencias jurídicas quiera ser abogado, deberá someterse a un examen. Tiene también iniciativa de ley consejos municipales en materia de impuestos municipales. Es el consejo y no el alcalde quien puede presentar dichos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Y por último, el Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de nuestro país en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano, lo cual está relacionado con el artículo 89 de la Constitución, donde esta integración puede darse por tratados o convenios con las repúblicas interesadas.